Jigoro Kano, tenaz y habilidoso, extrajo las más efectivas técnicas de las diversas escuelas del Jiu-Jitsu. Eliminados sus elementos peligrosos, en 1882, a la edad de 23 años, Kano estableció en el templo de Eisho, Tokio, un centro de adiestramiento, el Kodokan, la cuna del judo. Jigoro Kano siguió viviendo para el judo. A la edad de 70 años, en ceremonial kimono negro, hace demostraciones de una de las más refinadas formas del judo, Koshiki no Kata. Aún hoy día, esta forma, junto con otras técnicas antiguas, es fielmente practicada en el Kodokan. Pronto fue reconocida en numerosos países la inmensa superioridad del judo. Jigoro Kano, célebre pedagogo, desempeñó importante papel en la introducción del judo en las escuelas y en la fuerza policial del Japón. Representante típico de la cultura física japonesa, el judo ha atraído en el extranjero gran interés. Su popularidad creció después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se estableció la Federación Europea de Judo, con sede en Francia. Y en 1951 se fundó la Federación Internacional de Judo, con sede en España. 5 años más tarde, en 1956, se celebró en Tokio el primer campeonato mundial de judo. En 1964 quedó formalmente internacionalizado al ser incluido entre los deportes de las Olimpiadas de Tokio. Sin perder sus méritos tradicionales, es hoy uno de los deportes más populares de la Tierra. Divididas en zonas, europea, africana, asiática, panamericana y de Oceanía, más de 100 naciones forman la Federación Internacional de Judo, con unos 8 millones de luchadores. La mayoría de los luchadores japoneses de judo comienzan en la infancia el entrenamiento. Terminada la escuela, los niños practican regularmente en salones del vecindario, llamados dojo. Observemos cómo pasan los niños un día de práctica en cierto dojo típico de las afueras de Tokio. Aquí se dan clases también a los adultos. A los 6 años de edad, los niños suelen comenzar el entrenamiento, 2 o 3 veces a la semana, en sesiones de 1 hora aproximadamente. Los padres japoneses saben que en la práctica del judo, sus hijos no solo aprenden autodefensa y fortalecen sus cuerpos, sino que también templan el carácter necesario para la vida física y social. La cortesía y la urbanidad son también importantes. El judo comienza con una inclinación, señal de respeto y hasta de reverencia aún al adversario. El dojo tiene piso de tatami, flexible colchón japonés de paja. Se lo cubre con plásticos para aumentar su durabilidad. Debajo del piso acolchonado de tatami hay un sistema de resortes para proteger a los luchadores. También se evitan las lesiones mediante una serie de ejercicios de calentamiento.
Ukemi, llamado a proteger el cuerpo en la caída. Con su estudio comienza la práctica del judo. Toda la fuerza de caída sobre el tatami es absorbida por el cuerpo entero. Un ukemi indebido debilita el espíritu de lucha al sembrar en el ánimo el miedo a la caída, reduciendo la necesaria concentración. El ukemi es sumamente importante. Ni siquiera los judoístas de más alto rango o los instructores comienzan a entrenar sin repasar sus técnicas del ukemi. Waza se llaman las técnicas del judo. En los torneos y en el entrenamiento libre se permiten dos clases, Nage Waza y Katame Waza. Nage Waza se refiere a la arrojada y se divide en Tachi Waza o arrojada desde la posición en pie. Y Sutemi Waza, o técnica del sacrificio, por la cual el atacante cae deliberadamente al piso para arrojar desde tal posición al oponente. Muchas técnicas de arrojar se basan en el principio de la palanca. La fuerza de la arrojada podrá desarrollarse en movimientos laterales o verticales o en rápidos giros, pero siempre busca el punto de apoyo del cuerpo. Los impulsos circulares o en línea recta se centran en el empleo más eficiente de la suma de las fuerzas, la propia y la del adversario. El menor esfuerzo en la arrojada, más efectiva. Ahí radica uno de los secretos del proverbio, el pequeño arrojando al grande. Es imposible arrojar a un oponente mientras conserve el equilibrio. Se ha de comenzar por hacérselo perder. La privación del equilibrio se denomina kuzushi. Privado del equilibrio, el oponente queda a merced del lanzamiento. Viene entonces el tsukuri. Y finalmente el kake, acción de suma rapidez y agilidad con que se completa la proyección. El katame waza es un método de controlar al oponente sobre el piso. Se dan tres técnicas principales: agarradas, estrangulación y llaves. La técnica del osae waza no deja mover al oponente. El shime waza se aplica al cuello. La sangre no circula. El oponente desfallece hasta que da la señal de rendimiento. También se aplican llaves de brazo o kansetsu waza hasta que se rinda el oponente. El estudio de la forma se efectúa a través de kata, uchikomi y randori. El kata es un lento ejercicio formal realizado en determinado orden. Busca la perfección del lanzamiento, el arte de ser arrojado y el trabajo de piso. A través del uchikomi, el luchador aprende la aplicación correcta de la técnica individual, repitiendo una y otra vez. El control, tanto del cuerpo como del tiempo, se mejora hasta poder ejecutar la técnica con rapidez y naturalidad.
En contraste con el kata y el uchikomi, el randori es una lucha de estilo enteramente libre. Los luchadores se traban en combate probando sus propias técnicas. La práctica constante del randori les hará comprender que para el éxito no basta la mera fuerza. Se requieren también habilidad y arte. Hora del Mokuso, meditación. Después de la práctica, los luchadores reflexionan silenciosamente sobre su conducta y entrenamiento. El padre del judo, Jigoro Kano, sostuvo firmemente que el judo no es una simple lucha. El espíritu ha de ejercitarse tal como el cuerpo, en un esfuerzo por llegar a la perfección humana. Los practicantes asean personalmente el dojo como disciplina para fomentar el sentido de la responsabilidad social. En algunos dojos, los judoístas se reúnen ocasionalmente después de la práctica para merendar. Hora de cordial camaradería entre instructores, distinguidos y novicios. El Kodokan es el eje alrededor del cual gira el mundo del judo. 500 tatamis cubren el piso del dojo principal cuando el Kodokan original era de solo 12 tatamis. Se dan días en que practican aquí hasta 1000 judoístas. Aparte del dojo principal, los hay también para mujeres, niños y estudiantes del exterior. El color del cinturón u obi indica el rango del luchador. Los principiantes ciñen cinturón blanco. Pardo para los que dominan los fundamentos. Viene luego el ascenso por 5 dans o rangos de cinturón negro de acuerdo con el grado de habilidad. Los de elevada pericia ciñen el cinturón rojo con blanco de los dan 6, 7 y 8. El cinturón escarlata es insignia del dan 9, conseguido por solo unos cuantos. Hoy no hay poseedores del dan 10, otorgado a 11 maestros del pasado. La evaluación de la habilidad del luchador, así como la presentación de los grados del dan, se hacen bajo los auspicios del presidente del Kodokan. Las federaciones de judo, locales y extranjeras, recomiendan también al Kodokan candidatos para promociones. Además de la habilidad en la lucha, se tienen en cuenta el conocimiento de los principios del judo, la rectitud de carácter y las contribuciones al deporte. Los grados superiores no se obtienen a simple base de años de adiestramiento concentrado, sino después de una vida de consagración. A los candidatos que han tenido éxito se presentan certificados en el Kagami Biraki, primera práctica formal de cada año celebrada en el mes de enero. Hay actualmente en el Japón unos 4 millones de practicantes de judo, de los cuales unos 600.000 poseen el cinturón negro, entre quienes se cuentan unas 2.000 mujeres. Puede afirmarse que no existe en el Japón pueblo sin por lo menos un dojo y un cinturón negro. Numerosos empleados se dirigen a practicar judo al terminar la jornada, y muchas compañías poseen sus propios dojos.
Aún esta joven dama que estudia ikebana, arreglo de flores, sabe apreciar los rigores del judo. A través de estas artes trata de adquirir gracia, humildad y espíritu de respeto a los demás. El judo depara a los de avanzada edad un excelente medio para conservar la salud y la vitalidad. El judo entra en el currículum regular de educación física de las escuelas medias de todo el Japón. Y mantiene primordial importancia en los programas deportivos de escuelas superiores y universidades. Yasuhiro Yamashita es competidor internacional de elevado rango. Comenzó el judo a los 9 años. A los 13 obtuvo su primer cinturón negro. Y a la temprana edad de 19 años ganó, con el cuarto rango, el campeonato de judo de todo el Japón de 1977. Suele visitar la escuela superior donde estudió para exhortar y adiestrar a los estudiantes. No es extraño encontrar familias, padres e hijos, practicando juntos judo, como Toshiyuki Murata y su hijo Masahiko. El señor Murata posee el séptimo dan y varias veces ha sido invitado a enseñar judo en el extranjero. En 1975 dirigió el equipo del Ecuador en el Campeonato Sudamericano de Judo celebrado en Argentina. Se comunica todavía con sus alumnos y amigos de judo de todo el mundo. Se ha hecho uno de los deportes más conocidos y ha recibido sitio en la vida de numerosos pueblos de todo el mundo.
al terminar la guerra por haberlo prohibido a las fuerzas aliadas de ocupación. En 1951, sin embargo, se reanudó el ejercicio de judo en las escuelas y hoy día, 9 años después, el gran salón de práctica del Kodokan, la meca del judo, se ve siempre afluido de entusiastas practicantes de ambos sexos que abarcan desde niños hasta ancianos, tantos japoneses como extranjeros. Este salón ocupa un espacio de 500 esteras colchonetas, o sea, más de 830 metros cuadrados. En el gran salón de Kodokan, un retrato del fenecido profesor Jigoro Kano, su fundador, mira desde su puesto de honor como si estuviera observando silenciosamente el vigoroso entrenamiento en progreso. Niños y hasta muchachos que pasan por el lugar vienen a contemplar atentamente el intenso entrenamiento. Este joven inglés poseedor del tercero dan o grado de Kodokan ha venido a estudiar al Kodokan como representante de la Federación Británica del Judo. Además del gran salón de práctica, hay en el Kodokan numerosas salas de unos 100 esteras colchonetas, 160 metros cuadrados, para el entrenamiento de los miembros de los departamentos internacional de niños y de damas. El departamento femenino de Kodokan fue establecido en 1923. Hay actualmente unas 150 damas poseedoras de diversos grados que por lo tanto pueden llevar el cinturón negro. Hasta ahora el más alto grado dan que ha alcanzado una dama es el quinto. En todo Japón hay más de 1.300 judoístas de su sexo. El entrenamiento de judo a los extranjeros data del tiempo del profesor Kano. Anualmente va en aumento el número de los extranjeros que acuden al Kodokan a recibir entrenamiento. Aquí vemos París. En este club atlético de París se dice que 2 maestros japoneses enseñaron el judo en 1924. Desde entonces el judo ha venido difundiéndose gradualmente por toda Europa y hoy día la policía y las fuerzas armadas lo han adoptado para entrenamiento. En París solamente hay más de 40 clubes en que se practica. Este entusiasmo por el judo en todos los países dio lugar a la formación de la Federación Europea de Judo, que posteriormente se ha desarrollado a la Federación Internacional de Judo con 30 países miembros. Desde 1956 se han celebrado 2 campeonatos mundiales en Tokio. En el segundo campeonato mundial tomaron parte 39 judoístas de 18 países que en traje uniforme de algodón característico del judo disputaron afanosamente por el título. Se calcula que fuera de Japón hay aproximadamente 10.000 aficionados al judo, de ellos 2.000 que poseen altos grados. El príncipe heredero contempla atentamente. De esa manera, el judo, que antes se consideraba como un medio para fomentar el ultranacionalismo y estuvo a punto de ser olvidado durante algunos años subsiguientes a la guerra, ha llegado a convertirse en un deporte popular en casi todos los países. Actualmente, el judo goza de una popularidad cada vez mayor, no solamente en Japón, sino también en los demás países. Veamos ahora el origen y el desarrollo del judo del Kodokan. Al igual que la
lucha occidental, el judo tuvo su origen en la antigua lucha a brazo partido. La historia de la humanidad nos muestra que en la antigüedad la fuerza física era la que decidía la superioridad en el cuerpo social. Esta lucha a brazo partido entre los guerreros que vemos en el dibujo, que se dice ocurrió en el siglo I, es el origen de la lucha japonesa y del judo. Pasan los años y la mortal lucha se convierte en un arte marcial. En el siglo XII, el país entra en un periodo de guerras intestinas, lo que da lugar a la aparición de famosos guerreros en diversos lugares del país, quienes gracias a su vigor y destreza llegan a ocupar altos puestos. Por esta razón, cobró ímpetu el desarrollo de las artes marciales entre la clase guerrera. En aquellos tiempos, se desarrollaron los combates acercándose primeramente los dos bandos a caballo y disparando flechas. Luego se entablaba la lucha cuerpo a cuerpo con sables y por último se decidía la victoria en lucha a brazo partido. Esta clase de arte marcial se llamaba lucha cuerpo a cuerpo o lucha con armadura cuerpo a cuerpo. Comprende los años de 1338 a 1602, se empezaron a usar armas más ligeras y a practicar nuevos métodos de lucha cuerpo a cuerpo. Esta lucha llegó a llamarse Jiu-Jitsu, o sea, técnica suave. En esa época aparecieron numerosas escuelas de este arte marcial, que muchas contenían el fonema Shin, que significa espíritu, lo que muestra que ya el aspecto espiritual había cobrado gran importancia en el arte marcial. Se enseñaba que la verdadera esencia del arte consistía en utilizar no la mera fuerza bruta, sino el principio de la menor resistencia, tal como ramas de sauce, que aunque parecen frágiles, en realidad son resistentes. Por esta razón, una de las escuelas se llamaba Yoshin-ryu, es decir, escuela del espíritu del sauce. Cada escuela fue desarrollándose según la respectiva técnica que la distinguía, y solían celebrarse encuentros entre una y otra. Así llegó el Jiu-Jitsu a convertirse totalmente en un arte marcial. Sin embargo, hace unos 100 años, el Jiu-Jitsu entró en un periodo de decadencia al suprimir la institución de los samuráis, o sea, la clase guerrera, al tiempo de la restauración de Meiji. Fue en aquellos años en que el Jiu-Jitsu llegó a su mayor decadencia cuando apareció Jigoro Kano, el fundador del Kodokan. En 1882, Kano estableció la primera sala de adiestramiento en el templo de Eishoji de Asakusa, Tokio. Jigoro Kano, que desde joven era de constitución física débil, buscando afanosamente medios de llegar a ser fuerte, encontró después de mucho estudio que el Jiu-Jitsu, a punto de desaparecer aquel tiempo, era lo que buscaba. En este templo, Kano estableció una pequeña sala de adiestramiento. En este lugar, sin prestar oído a las burlas del público, se consagró en compañía de un reducido grupo de discípulos al estudio de la nueva ciencia occidental y al intenso adiestramiento del Jiu-Jitsu. Kano, basándose en los resultados de los estudios de varias escuelas, formó sobre una base completamente nueva el judo del Kodokan, que incorporaba todas las destacadas cualidades de cada escuela y por encima de todo ponía énfasis en el adiestramiento físico y moral de la vida por la vía o do del judo, más que por veras técnicas o jitsu del jiu-jitsu. Kano enseñó que el ideal del judo consistía en alcanzar el perfeccionamiento del individuo mediante el dominio de la verdadera esencia del judo, que se consigue por el forjamiento físico y mental
por medio del adiestramiento de sus técnicas. Este espíritu es la esencia del judo, por cuya razón ha llegado a alcanzar la presente popularidad como un moderno deporte pacífico. A través de esta larga historia se ha fundado el nuevo judo del Kodokan. He aquí el señor Chuzo Mifune, continuador de esta tradición, poseedor del 10º dan, el más alto grado de Kodokan. Este caballero, de suaves modales, cuenta 76 años de edad y lleva una vida tranquila. El señor Mifune dice que ha aprendido su vigorosa técnica de la moción de esta bola que rueda libremente. Los movimientos han de ser rápidos en cualquier dirección sin que presenten dificultad o resistencia como los de la bola. Nos explica él que una bola semejante, por mucho que gire y ruede, nunca puede volcar. En otras palabras, si se pudiera emular a la bola, se podría perfeccionar una técnica similar. La forma de la bola y su comportamiento puede ser la verdadera forma de la técnica en el camino del hombre. Si se estudia científicamente este principio como una técnica y si el resultado pudiera convertirse en un camino para el perfeccionamiento de la vida del hombre, entonces se podría decir que la forma de la bola es la más perfecta de la naturaleza. Como resultado de su profundo conocimiento de la bola, el señor Mifune ha llegado a formar un principio de instrucción que consiste en girar cuando es empujado y ceder cuando se le empuje. Este es el principio básico de instrucción del judo que ha deducido el señor Mifune de su intenso estudio de la forma de la bola. El movimiento de las olas que bañan la playa y luego retroceden lo consideramos cosa muy natural. El profesor Kano, padre del judo, comparando los movimientos de las olas al espíritu del judo, formó 5 modelos de actitudes. Él dijo que el estado ideal del judo está vinculado a la filosofía del cosmos y de la infinita naturaleza. Aunque el agua en sí es suave y de poca fuerza, su incesante correr puede remover ingentes rocas. Aquí vemos el primer modelo de las actitudes. De una ola embravecida puede evadirse mediante un rápido y hábil movimiento del cuerpo. Aquí vemos el segundo modelo de las actitudes. El tercer modelo se parece a una lucha en rotación entre dos grandes fuerzas. Cuando dos personas giran el remolino, una de ellas puede debilitar la fuerza de la otra y achocarla.
cuarto modelo se asemeja a la fuerza de las olas que retroceden. Es la misma ola que sube, la que en su retirada lo arrastra todo. Modelo consiste en arrojarse contra la fuerza de la ola en el preciso instante y así puede salvarse uno flotando. La importancia del judo no se limita solamente a su aspecto espiritual. El judo es un deporte racional y dinámico que se ha venido estudiando a fondo desde el tiempo del profesor Kano. Aquí vemos una postura natural, reposada, sin el menor esfuerzo, o sea, shirentai. Desde esta postura puede uno moverse libremente de muchos modos. Esta es una postura de defensa, o sea, jigotai, con las caderas ligeramente bajas, los pies separados y hacia afuera. El judo se comienza con esta posición en que el centro de gravedad queda bajo. Si ejercemos un poco de fuerza desde un lado a un objeto que tenga el centro de gravedad muy alto, volcará fácilmente. El mismo objeto, sin embargo, no volcará tan sencillamente si su centro de gravedad está más abajo. Asimismo, si la base de un objeto que tenga el mismo centro de gravedad se extiende en la dirección a que se le aplica la fuerza, será más difícil derribarlo. El gracioso movimiento de este acróbata de juguete muestra la función del centro de gravedad. Mediante un hábil traslado del centro de gravedad, se puede esquivar instantáneamente un ataque. La postura equilibrada sobre la barra oscilante es un buen ejemplo del traslado del centro de gravedad. En fin, es posible efectuar una achocadura similar que podemos decir es lo emocionante del judo. Lo primero que uno tiene que dominar en el judo es ukemi, o sea, saber caer. He aquí un gato que da una vuelta completa en el aire. Se dice que el señor Mifune obtuvo valiosas sugerencias de los rápidos y ágiles movimientos del gato. Vemos que en el momento de la caída, la cabeza se tuerce en dirección al brazo que ha de contener el golpe. En el caso del gato, la tensión de las patas surge naturalmente en la dirección en que se tuerce la cabeza. En esta postura, en que la cabeza se extiende de cara abajo, los brazos y los pies se mantienen en perfecto equilibrio.
Esto es lo que ocurre cuando se afloja la tensión del cuello. El ideal del judo consiste en aprovechar en cuanto sea posible la fuerza física y mental. Para ello es necesario emplear en provecho propio la fuerza del contrincante y neutralizarla. Un buen ejemplo de esto lo vemos en el principio de Mizuire, incluido en las formas clásicas. En otras palabras, cuando se le aplica fuerza a un objeto fijo, produce en este una especie de vibración que va agrandándose a medida que se le va aplicando sucesivamente igual fuerza. El señor Mifune nos relata que ha practicado diariamente el judo durante 56 años. Observemos su pericia sin par. Esto se llama Deashibarai, golpe cruzado al pie que avanza. Consiste en inducir al contrincante a dar un paso y cuando tiene el pie a punto de tocar el suelo, darle con el propio pie un golpe cruzado. El Tsubamegaeshi, o derribo a la golondrina, consiste en esquivar el pie del adversario en el instante en que ejecuta el movimiento anterior y derribarlo. Aquí vemos el Ogruma, achocadora de gran volteo. Consiste en tirar hacia adelante al contrincante. Al mismo tiempo se coloca el pie en un lugar más bajo del centro de gravedad de aquel y se tira de su cuerpo, con lo que caerá rodando. El Kataguruma, achocadura de volteo por el hombro. Se efectúa tirando hacia sí al adversario de manera que su peso recaiga en su pie derecho. Y en el instante que aquel levanta el izquierdo, agacharse hasta tocar su cadera derecha. La achocadura queda completada al levantarse repentinamente, arrojándole por encima del hombro. Esto es Kukinage, o achocar al aire, técnica concebida a base del principio de lanzar al adversario sin tocar su cuerpo. El Yokowakare, o arrojamiento lateral, que consiste en arrojarse horizontalmente uno propio en frente del adversario que le ha hecho perder el equilibrio.
El tabaguruma, achocadura a rueda de bola, que es una técnica bonita de ejecutar que consiste en derribar al contrincante con el empleo de ligera fuerza. Técnica típica concebida por el señor Mifune. Aquí vemos agilidad y rápido cambio de movimientos que le aprendió el Dross del gato y cómo se puede esquivar diestramente una achocadura que intenta el adversario y arrojarlo instantáneamente. El principio de ceder cuando se es empujado, tal como la moción suave y sin resistencia de una bola. Entrenamiento nacen las cualidades necesarias para disfrutar una vida agradable y armoniosa. Viendo la ligereza con que se mueve en este vigoroso entrenamiento de judo, no parece que el señor Mifune tenga 76 años. Este espíritu del judo, natural, de no resistencia como la bola, posee aspectos relacionados con la actitud mental necesaria en este nuestro agitado mundo. Y vigoroso entrenamiento se prosigue también hoy en las salas de entrenamiento de judo, no solamente en Japón, sino también en otros muchos países. Technique of the 110-pound Mifune proves too much for him. Sakamoto is thrown by a shoulder wheel. This time he applies a corner drop. A major wheel. And finally a stomach throw.
Mifune's opponent in demonstrating the techniques of groundwork is Mr. Honbei, 7th Dan. In groundwork, as in other phases of judo, the defense should be entirely dependent upon the attack used. This swift adaptation of movement to suit the attack is called hen, literally change. Immediately following hen comes the appropriate counterattack, which is termed O, or literally response. But these two moves are never done separately. They are part of one coordinated movement. For more than 50 years, Mifune has attended morning training sessions. He still does, although, as can be seen, they are strenuous enough to test even young judoka. Grappling techniques are also known as groundwork techniques. Unlike standing work, they require unbroken, continuous movement, and therefore need considerable stamina. Although they might appear to be mainly defensive, this is not so. They are actually offensive techniques. The three basic strangleholds are the half cross lock, the reverse cross lock, and the normal cross lock. The half cross lock. The right hand grasps the collar naturally, while the left holds it in reverse. Then the grip is tightened. The reverse cross lock. Mifune's crossed hands take a reverse hold of the opponent's back collar and tighten. The normal cross lock. With crossed hands, Mifune grips the opponent's collar normally, that is, with the palms facing downwards. The rear cross lock. Mifune grips the opponent's collar with his left hand in normal pose and his right in reverse pose. Then, as he alters his position, his grip gradually tightens. The naked stranglehold. These are so called because they don't utilize the tunic at all. In this one, the forearm is pressed against the opponent's throat. The naked stranglehold applied from a standing position. The single wing lock. A hold applied when the opponent is squatting or sitting on the mat. The full cross lock. The sleeve wheel.
There is no English equivalent for the name of this hold, Tsukomi Shime. Literally, this means the bail lock. The similarity is obvious. Literally, the squeeze lock. Another aspect of the same lock. The sliding collar lock. Attempts to escape from this lock only succeed in tightening it. The one-arm lock. They are twisting an opponent's arm to disable him. The fourth and last type of entangled arm lock. Cross-lock arm twisting, in which both arms and knees are used. The arm lock or arm crush. A variation of this movement. The third variation. The fourth and last version of the arm lock or arm crush. Mifune turns his body to the right as he crushes the opponent's right elbow with his left knee. The standing arm crush. The body lock arm crush, in which the wrist is twisted. A variation of the previous hold. The turn must be made smoothly and rapidly. An arm lock applied when the opponent is facing upwards. The triangle lock arm crush. Another variation of that hold. Variation 3 of the hold, applied when the opponent tries to free himself from the second variation. The entangled leg lock. The leg lock. The basic method of preventing an opponent getting a hold in groundwork is to crouch. Constant training with a succession of quick movements is necessary. This is a method of escaping from the scarf hold. Note how supple Mifune's body is. In escaping from the shoulder hold, Mifune uses his shoulder as an axis and reverses his direction completely, freeing his head from under the opponent's arm. How to escape from the sliding collar lock. Another method of escaping from the sliding collar lock. A method of escape from the cross arm lock. This version takes advantage of the weakness of the knee joint. Escape from the triangle lock. A defensive method against the leg lock. One of Mifune's strongest beliefs is in the desirability of training judoka when they are very young. He spends hours on coaching youngsters in the hope that they will carry on in the best traditions of judo. This 11-year-old
is typical of those being helped by Mifune, and surprisingly nippy he is. Size does not enter into it when it comes to good judo technique. It is from boys like this that the future masters of judo will emerge. Here, Mifune explains the theory of leg sweeping and body dropping to girl students. The sport has become very popular among Japanese women, not only because it is good for self-defense, but also because it produces fine, well-built bodies. To prevent being hit over the temple. Self-defense against an attack to the jaw. Defenses against attacks to the temple and the side of the chest. Defense against being strangled from behind. A defense against being hit on the head. How to avoid being kicked in the chest. What to do when grasped from behind. Defense against a thrust with a dagger. How to avoid a stab by a dagger. Defense against attack with a dagger from the side. As in all other judo moves, alert senses and perfect coordination are the bases of these defensive tactics. Mifune demonstrates the defense against an attempt to hit the head. The defense against an uppercut attack on the jaw. The defense against an attack on the face from the side. Mifune shows how to deal with a two-handed attacker. Defense against an attack on the solar plexus or stomach. Preventing an attack on the forehead. The defense against kicking. To avoid a kick in the side of the stomach. Taking an attempt to grasp the chest and attack the stomach.
for defense against a passing attack. How to escape when held from behind. Escaping while being lifted from behind. Counter movement when grasped by the collar from behind. Defense against a dagger thrust. Stopping a dagger stab at the head. Preventing a dagger attack on the stomach. The defense against an attack by a stick. Another form of defense against attack by a stick. How to check an attacker drawing a sword. The defense against attack by a swordsman. The following contests, in which 8 high-ranking judoka challenged Mifune in succession, were filmed live, without pre-arrangement or rehearsal. Izumiyama, 6th dan, is the first challenger. He attacks with a variety of techniques, including the spring loin attack, the shoulder throw, but Mifune counters skillfully. Mifune watches his opportunity and wins with a stomach throw. The next attacker is Kusanagi, 7th dan. Kusanagi uses a wide variety of throws in an attempt to down Mifune. The sweeping ankle throw, the one-arm shoulder throw, and the major outer winding throw. But Mifune wins with a side separation. The third challenger is Honbei, 7th dan.
challenger has tried a major wheel and has made repeated efforts to apply loin techniques, but without success. Mifune wins with a shoulder throw. The fourth challenger is Sugata, 7th dan. He tried to down Mifune with a sweeping loin and a sweeping angle. But Mifune wins on a floating throw. The next challenger is Kitabayashi, 8th dan. The challenger has attacked with a major wheel and a propping drawing ankle throw. But Mifune countered just as swiftly. Mifune throws him with a side body drop. The sixth challenger is Shirai, 8th dan. He tries to win with foot sweeps in a spring loin attack. But he goes down before Mifune's shoulder wheel. The next challenger is Ito, 8th dan. He attacks with loin techniques, then switches to a shoulder throw, but Mifune checks him. Mifune wins with an advanced foot sweep. The final challenger is Sato, 8th dan. He uses the knee wheel and the foot sweep. He is down with a major wheel. Mifune won these matches not by strength, but by technique alone, and he won them against top-grade challengers.